Hola mis muchachos, mis muchachas, ¿cómo están todos por allá? Yo espero que estén muy, pero muy bien. Aquí les voy a empezar a dar el mensajito del día de hoy. ¿Qué mensaje puede estar mandando nuestro ser interno con respecto a el amor y al desamor? ¿Ok? Siempre pensando en el amor y en el desamor. Entonces vamos a tomar acá una cartita y veamos acá. Al menos deja que te extrañe un rato. Pero, mi querido amiguito, mi muchacho, mi muchacha, es que de verdad que estás como acosando un poco a esta persona. No la estás dejando pensar. No le estás dejando entender que a lo mejor te puede perder. Porque pareciera ser que tú sí estás claro o clara que a lo mejor sí lo has perdido o la has perdido. Pero deja que sea esa persona quien lo piense y no tú. Vamos a ver qué cosas más te puede estar diciendo tu ser interno a través de las cartas. ¿Quiénes pueden estar implicados acá? ¿Qué personitas pueden estar implicadas acá? ¿Qué signos pueden estar acá? Veamos qué puede ser. Probablemente Aries puede estar acá involucrado. Quizás también Escorpio. Y también puede ser Piscis. Uno de esos tres pueden estar aquí implicados. Los voy a colocar acá para tenerlos en cuenta. Y vamos a ver qué quiere decirte, qué otra cosa puede decirte tu ser interno a través de las cartas. Mi muchacho, mi muchacha. Así los voy a llamar. Tengan la edad que tengan. Mi muchacho, mi muchacha. Sí, señor. Veamos. Mira. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Esta persona quizás se fue o a lo mejor rompió la relación porque quería libertad, quería estar libre. Probablemente siento y presiento, muchacha, muchacho, que a lo mejor es que tenías a esa persona como muy, la tenías como muy presionada. Eso es lo que estoy entendiendo. Mira, te voy a decir una cosa. Si es por ejemplo, con Aries, Aries detesta que lo estén presionando. Aries presiona, pero no le gusta que lo presionen. Si estuviéramos hablando de Escorpio, Escorpio necesita su propia libertad, necesita espacio muchas veces para pensar, porque un día se levanta con el pie derecho, otro día se levanta con el pie izquierdo. Entonces hay que dejarle que respire. Y si es Piscis, Piscis tiene algo bien particular. Mientras más le estés presionando, más se aleja. Es un pececito que cuando tú lo agarras, ese pececito trata de salirse de las manos, ¿verdad que sí? Porque no se está quieto. Si tratas de presionar ese pececito, lo que vas a hacer es que lo vas a ahogar y se va a ir, se te va a morir el pececito. Entonces tienes que dejar fluir esta relación o a esta persona, dejarla fluir completamente. Ahí te estoy diciendo eso. Entonces, tu ser interno te dice, al menos deja que te extrañe un rato. No le presiones. Cierra las redes. No le llames, no le busques. Si esa persona en cualquier momento llegara a llamarte, trata de no contestarle por ahora las llamadas, para que tú veas lo que va a pasar. Eso es lo que me está diciendo el tarot, que lo que necesita esa persona es libertad. No puede estar atada o atado. Necesita un poco de oxígeno. Quizás le has estado acosando, no acosando, esa no es la palabra, perdón, sino que le has estado, como quien dice, encima de esa persona, o le buscas, o le llamas, o no le dejas que realmente piense qué fue lo que hizo. Aquí yo veo, realmente, estás así como muy, digamos, amarrada o amarrado a esa relación. No te resignas a querer perder a esa persona, pero mientras tú más
te aboques a esa persona, mientras tú más estés pendiente y tratando de buscar los medios para que vuelva, más esa persona se te va a ir. Sobre todo estos tres tipos de signos que son bastante duros, bastante fuertes. Esta persona probablemente esté con alguien, muy probablemente esté con alguien, pero es algo que realmente no duraría mucho si tú de verdad le dejaras tranquilo. Esta persona sabe que en cualquier momento quizás puede volver, pero mientras tú le estés presionando, esta persona va a decir, no, yo no voy a volver. No, porque de verdad me tiene hasta aquí. Me tiene presionado, me tiene agarrado por el cuello. Yo no voy a volver. Y entonces está buscando otra cosa que sea menos estricta, que tenga menos presión. Sí, señor. Mira, hay muchísimas posibilidades, diría yo, de que pudieras volver otra vez con esta persona, siempre y cuando tú realmente te alejes. Todo lo contrario, si tú quieres a esta persona, más bien dale la libertad. Deja que se expanda, deja que realmente se dé cuenta de lo que está pasando, porque si no, mi hija querida, mi hijo querido, esto de verdad se lo llevó quien lo trajo. Mira, quedaría así esta persona como ingrata, porque le vas a decir o vas a pensar que es una persona ingrata porque realmente no ha vuelto. Pero es que realmente al final de cuentas, y me perdonas, mi querido muchacho, mi querida muchacha, me perdonas, pero es que realmente lo que pasa es que tú mismo o tú misma has hecho que se aleje esta persona. Con el corazón en la mano te lo digo, me perdonas, pero es así. Esta persona ahorita, en este momento, puede tener a alguien y está comparando a ver ese alguien contigo, a ver quién le da menos problemas, menos dolores de cabeza, menos presión. Yo te digo, y el tarot te recomienda muy cariñosamente, que de verdad deje fluir, deje que se vaya, se quiso ir, pues que se vaya. Al menos deja que te extrañe un rato, al menos deja que te extrañe de verdad un rato. Y ya más adelante veremos qué va a pasar, ¿ok? Si es para ti, esta persona va a ser para ti, pero no puedes presionar. Vamos a ver una cartita del ángel, de tu ángel, a ver qué otra cosa te puede decir o qué te puede aconsejar mientras se acomoda esto, ¿sabes? Yo no te puedo a ti asegurar si esta persona va a volver o no va a volver. Yo lo que sí te puedo decir es que necesitas que fluya, necesitas que tú sigas adelante con tu vida mientras se arregla y se arregla esto en el universo. Si esa persona de verdad te extraña, va a volver, pero tienes que dejar que te extrañe. La ley de la atracción. Mira tú esto, ¿viste? La ley de la atracción. En la medida en que tú seas consciente de las energías que van y vienen, de esa misma manera tú vas a atraer lo que tú quieras, pero tú no puedes atraer a una con presión. Y menos para este tipo de personas, para las personas de Aries, para las personas de Escorpio y para las personas de Piscis, es de verdad bastante duro. Ya te di las características y no es aconsejable, ¿ok? No es aconsejable, sobre todo con Aries. Aries no se deja manipular, no se deja presionar. Él presiona. Él nació para eso, como gerente. Él nació para presionar, pero no para sentirse presionado, para nada. Oh, no, claro que no. Entonces, ahí te estoy dejando esta lectura, este mensaje de tu ser interno para el día de hoy, mi querido muchacho, mi querida muchacha. Yo no sé cómo nombrarles, si decirles así o decirles mis amigos o decirles cómo, porque me gustaría siempre ponerles un nombre a ver cómo se sienten más identificados.
Estas tiradas me encantaría que las escucharan más que todos los jóvenes, que a veces están con sus relaciones de un lado para otro y de verdad muchas veces no saben cómo manipular, como que pierden el norte muchas veces. Y entonces aquí está, como quien dice, mamá Carmen o tía Carmen para ayudarles entonces un poquito a ver cómo se puede manejar esto, ¿ok? Entonces para ustedes yo sería mamá Carmen, tía Carmen, como ustedes me quieran llamar. Y nos estamos viendo en un próximo video, mis muchachos, mis muchachas. Los quiero mucho. Bye bye.